Audiolibro Evidencia que exige un veredicto, por Josh McDowell. La literatura apócrifa del Antiguo Testamento. Introducción. El término significa escondido u oculto, de la palabra griega apócrifos. Jerónimo, en el siglo IV, fue el primero en denominar apócrifos a este grupo de la literatura. ¿Por qué no son canónicos? Además de que no reunían los requisitos para la canonicidad, Unger's Bible Dictionary da razones por las cuales fueron excluidos. Número 1. Abundan en inexactitudes y anacronismos históricos y geográficos. Número 2. Enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con la escritura inspirada. Número 3. Recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en las materias y en el estilo que no guarda relación con la escritura inspirada. Número 4. Carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino, tal como el poder profético y poético y el sentimiento religioso. Un sumario de los libros individualmente. Ralph Earl, en su excelente guía de estudio How We Got Our Bible Baker Book, da breves detalles de cada uno de los libros. He decidido, por causa de su calidad, incluir su bosquejo en lugar de producir otro. Esdras, alrededor de 150 a.C., cuenta de la restauración de los judíos a Palestina después del exilio babilónico. Tiene gran cantidad de material de crónicas, Esdras y de Nehemías, pero el autor ha añadido mucho material legendario. El asunto más interesante es la historia de los 3 guardias. Ellos estaban discutiendo cuál era la cosa más fuerte del mundo. Uno dijo, el vino; otro, el rey; el tercero, la mujer y la verdad. Pusieron estas 3 respuestas debajo de la almohada del rey. Cuando éste despertó, requirió que los 3 hombres defendieran sus respuestas. La decisión unánime fue: la verdad es grande y supremamente fuerte. A causa de que Zorobabel fue el autor de esta respuesta, se le permitió como recompensa reconstruir el templo en Jerusalén. Esdras, 100 después de Cristo, es una obra apocalíptica que contiene 7 visiones. Martín Lutero se vio tan confundido por estas visiones que se dice arrojó el libro al río Elba. Tobías, comienzos del segundo siglo antes de Cristo, es una novela corta, de tono firmemente farisaico. Exalta la ley, los alimentos limpios, los lavados ceremoniales, la caridad, el ayuno y la oración. Es claramente antiescritural en su afirmación de que las limosnas hacen expiación por el pecado. Judith, aproximadamente de mediados del segundo siglo antes de Cristo, es también ficticio y farisaico. La heroína de esta novela es Judith, una hermosa viuda judía. Cuando su ciudad fue sitiada, ella salió acompañada de su criada, llevando comida judía limpia, y fue hasta la carpa del general enemigo. Él quedó prendado de la belleza de ella y le dio un lugar en su carpa. Afortunadamente, él había bebido con bastante liberalidad y se sumergió en un estupor de ebriedad. Judith tomó entonces la espada de él y le cortó la cabeza. Luego, ella y su criada abandonaron el campo, llevando la cabeza de él en su bolso de provisiones. Esta fue suspendida sobre el muro de una ciudad vecina y el ejército asirio, falto de dirigente, fue derrotado. Adiciones a Esther. Alrededor de 100 a.C. Esther es caso único entre los libros del Antiguo Testamento.
pues no hace mención del nombre de Dios. Se nos dice que Esther y Mardoqueo ayunaron, pero no específicamente que hubiesen orado. Para compensar esta falta, las adiciones tienen largas oraciones atribuidas a estos dos, junto con un par de cartas supuestamente escritas por Artajerjes. La sabiduría de Salomón, alrededor de 40 después de Cristo, fue escrito para impedir que los judíos cayeran en el escepticismo, materialismo e idolatría. Como en los Proverbios, la sabiduría es personificada. Hay muchos nobles sentimientos expresados en este libro. Eclesiástico o sabiduría de Sirac, alrededor de 180 a.C., manifiesta un alto nivel de sabiduría religiosa, algo semejante al libro canónico de Proverbios. Contiene también muchos consejos prácticos, por ejemplo, sobre el asunto de los discursos después de las comidas, dice 32.8, habla concisamente, di mucho en pocas palabras, actúa como un hombre que sabe más de lo que dice. Y de nuevo, 33.4, prepara lo que tienes que decir y entonces serás escuchado. En sus sermones, John Wesley cita varias veces del libro de Eclesiástico. Todavía se usa ampliamente en los círculos anglicanos. Baruch, alrededor de 100 después de Cristo, se presenta a sí mismo como habiendo sido escrito por Baruch, el escriba de Jeremías, en el año 582 a.C., en realidad está tratando probablemente de interpretar la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El libro aconseja a los judíos que no vuelvan a rebelarse, sino que permanezcan sumisos al emperador. A pesar de esto, la revolución de Bar Kokhba en contra de los romanos se llevó a cabo pronto después, entre 132 y 135 después de Cristo. El sexto capítulo de Baruch contiene la así llamada Carta de Jeremías, con su fuerte advertencia en contra de la idolatría, dirigida probablemente a los judíos de Alejandría, Egipto. Nuestro libro de Daniel contiene 12 capítulos. En el siglo I a.C. se le añadió un 13º capítulo, la historia de Susana. Ella era la bella esposa de un judío principal en Babilonia, a cuya casa acudían frecuentemente los ancianos y jueces judíos. 2 de estos se enamoraron de ella y trataron de seducirla. Cuando ella dio voces, los 2 ancianos dijeron que la habían encontrado en brazos de un joven. Ella fue llevada a juicio, puesto que había 2 testigos que concordaban en su testimonio. Fue hallada culpable y sentenciada a muerte. Pero un joven llamado Daniel interrumpió el proceso y comenzó a interrogar a los testigos. Preguntó a cada uno por separado bajo qué árbol del jardín habían hallado a Susana con su amante. Al dar respuestas diferentes, se les condenó a muerte y Susana se salvó. Bel y el dragón fue añadido aproximadamente en el mismo tiempo y se le llamó capítulo 14 de Daniel. Su propósito principal era demostrar la necedad de la idolatría. Realmente contiene 2 historias. En la primera, el rey Ciro le pregunta a Daniel por qué no adora a Bel, puesto que esa deidad manifestaba su grandeza consumiendo diariamente muchas ovejas. Junto con mucha harina y aceite, Daniel esparció cenizas sobre el templo en donde había sido colocada la comida aquella noche. Por la mañana, el rey llevó a Daniel para mostrarle que Bel se había comido toda la comida durante la noche, pero Daniel le indicó al rey las huellas de los pies de los sacerdotes y de sus familiares, marcadas en la ceniza esparcida en el piso, y demostrándole
así que eran ellos los que habían entrado secretamente debajo de la mesa. Los sacerdotes fueron muertos y el templo destruido. La historia del dragón es obviamente tan legendaria en carácter como la anterior. Junto con Tobías, Judith y Susana, estas historias pueden clasificarse como mera ficción. Tienen muy poco valor religioso. El canto de los tres jóvenes hebreos sigue a Daniel 3:23 en la Septuaginta y en la Vúlgata. Toma prestado mucho de su contenido del Salmo 148 y es antifonal como el Salmo 136, conteniendo 32 veces el refrán: cantad alabanzas a él y exaltadle grandemente por siempre. La oración de Manasés fue compuesta en tiempos de los Macabeos, siglo II a.C., en calidad de la supuesta oración de Manasés, el malvado rey de Judá. Obviamente fue sugerida por la declaración en 2 de Crónicas 33:19, su oración también, y como fue oído, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Puesto que esta oración no se halla en la Biblia, algún escriba tenía que suplir la deficiencia. Macabeos es tal vez el libro más valioso de los apócrifos, pues describe las hazañas de los tres hermanos macabeos, Judas, Jonathan y Simón, junto con Josefo. Es nuestra más importante fuente histórica en lo referente a la historia judía durante esta época crítica y excitante. Macabeos 2, del mismo tiempo, no es continuación de Macabeos 1, sino un relato paralelo, ocupándose únicamente de las victorias de Judas Macabeo. Generalmente se piensa que es más legendario que Macabeos 1. Testimonio histórico de su exclusión. Geisler y Nix, en su libro A General Introduction to the Bible, proporciona una sucesión de 10 testimonios de la antigüedad en contra de la aceptación de los apócrifos. Filón, filósofo de Alejandría 20 años a.C., citó abundantemente el Antiguo Testamento y aún reconoció la triple división, pero nunca citó de los apócrifos como inspirados. Josefo, 30 años después de Cristo, historiador judío, excluye explícitamente a los apócrifos, dejando en 22 el número de libros del Antiguo Testamento. Tampoco cita de estos libros como escritura. Jesús y los escritores del Antiguo Testamento nunca citaron los apócrifos, aun cuando hay centenares de citas y referencias a casi todos los libros canónicos del Antiguo Testamento. Los eruditos judíos de Jamnia, año 90 después de Cristo, no reconocieron los apócrifos. Ningún canon o concilio de la Iglesia cristiana durante los primeros 4 siglos reconoció los apócrifos como inspirados. Muchos de los grandes padres de la Iglesia primitiva hablaron en contra de los apócrifos, por ejemplo, Orígenes, Cirilo de Jerusalén y Atanasio. Jerónimo, 340 después de Cristo. El gran erudito y traductor de la Vulgata rechazó los apócrifos como parte del canon. Disputó a través del Mediterráneo con Agustín acerca de este punto. Al principio rechazó aún traducir los libros apócrifos al latín, pero más tarde hizo una apresurada traducción de unos pocos de ellos. Después de su muerte y literalmente sobre su cadáver, los libros apócrifos fueron incorporados a su Vulgata latina directamente de la antigua versión latina. Muchos eruditos católicos romanos durante el periodo de la Reforma rechazaron los apócrifos. Lutero y los reformadores rechazaron la canonicidad de los apócrifos. No fue sino hasta el año 1546, en una acción polémica en el Concilio de Contrarreforma de Trento, que los libros apócrifos recibieron pleno reconocimiento canónico por la Iglesia Católica Romana. El canon del Nuevo Testamento. Pruebas que se sometía a un libro para incluirlo en el canon del Nuevo Testamento. El factor básico para determinar la canonicidad del Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios y su prueba principal, su calidad de apostólico. Geisler y Nix aclaran este punto.
En la terminología del Nuevo Testamento, la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, a los cuales Cristo había prometido guiar a toda verdad, Juan 16:13, mediante el Espíritu Santo. Se dice que la iglesia en Jerusalén continuó en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, Hechos 2:46. El término apostólico, tal como se usa para la prueba de canonicidad, no significa necesariamente que tiene a un apóstol como su autor o que fue preparado bajo la dirección de los apóstoles. Parece mucho mejor aceptar la opinión de Gaussen, Garfield, Charles Hodge y la mayoría de los protestantes que era la autoridad apostólica o la aprobación apostólica esa prueba principal de canonicidad y que no significaba meramente que tuviera un apóstol como su autor. Elm.B. Stonehouse escribe que la autoridad apostólica que se revela en el Nuevo Testamento nunca está separada de la autoridad del Señor. En las epístolas existe un firme reconocimiento de que en la iglesia hay solamente una autoridad absoluta, la autoridad del Señor. En cualquier parte en que los apóstoles hablan con autoridad, lo hacen como ejerciendo la autoridad del Señor. De este modo, por ejemplo, donde Pablo defiende su autoridad en calidad de apóstol, él basa su reclamación única y directamente en razón de haber recibido una comisión por parte del Señor, Gálatas 1 y 2, donde él asume el derecho de regular la vida de la iglesia, reclama para su palabra la autoridad del Señor, aun cuando no haya sido dada una palabra directa del Señor. 1 Corintios 14:37, cotejada con 1 Corintios 7:10. El único que habla en el Nuevo Testamento con autoridad propia y genuina es el Señor. 2C. Libros canónicos del Nuevo Testamento. 3 razones para la determinación de la canonicidad del Nuevo Testamento. Marción, que era un hereje, desarrolló su propio canon y comenzó a propagarlo. La Iglesia necesitaba anular su influencia, determinando cuál era el verdadero canon de las Escrituras del Nuevo Testamento. Muchas iglesias orientales estaban usando en sus servicios libros que eran decididamente espurios. Esto exigía una decisión concerniente al canon. El edicto de Diocleciano, en que se declaraba la destrucción de los libros sagrados de los cristianos. ¿Quién deseaba morir por lo que era un simple libro religioso? Era necesario saberlo. Atanasio de Alejandría nos da la más antigua lista de libros del Nuevo Testamento que cuadra perfectamente con el actual Nuevo Testamento. Esta lista se encontró en una carta festiva dirigida a las iglesias. Poco tiempo después de Atanasio, 2 escritores, Jerónimo y Agustín, definen el canon de 27 libros. Policarpo, Clemente y otros se refieren a los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento con la frase, como se ha dicho en estas escrituras. Justino Mártir, al referirse a la Eucaristía, escribe en su primera apología: y en el día llamado domingo, se efectúa en cierto lugar una reunión de todos los que viven en ciudades o en el campo, y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, según el tiempo lo permite. Luego, cuando el lector ha cesado, el presidente presenta el consejo y la invitación a imitar estas buenas cosas. Él añade en su diálogo con Trifón: la fórmula está escrito. Cuando cita de los evangelios, tanto él como Trifón deben haber sabido a qué se refería está escrito. Ireneo. Bruce escribe de la importancia de Ireneo. La importancia de la evidencia yace en su vinculación con la edad apostólica y en sus asociaciones ecuménicas. Criado en Asia Menor a los pies de Policarpo, el discípulo de Juan llegó a ser obispo de Lyons en la Galia en el año 180 después de Cristo. Sus escritos confirman el reconocimiento canónico de los 4 evangelios y de los Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses,
Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Primera de Pedro, Primera de Juan y Apocalipsis. En su tratado contra las herejías, es evidente que para el año 180 después de Cristo, la idea del Evangelio con sus 4 narraciones distintas había llegado a ser tan axiomática a través de toda la cristiandad, que podía referirse a ella como un hecho establecido, tan obvio, inevitable y natural como los 4 puntos cardinales, como decimos nosotros, a los 4 vientos. Ignacio: no deseo ponerte un mandamiento como lo hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles. Los concilios de la Iglesia. Es aproximadamente la misma situación como en lo referente al Antiguo Testamento. Bruce declara que cuando por fin un concilio de la Iglesia, el Sínodo de Hipona, en el año 393 después de Cristo, confeccionó una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, no confirió sobre ellos ninguna autoridad que estos ya no poseyeran, sino que simplemente reconoció su canonicidad establecida previamente. Los dictámenes del Sínodo de Hipona fueron vueltos a prolongar 4 años más tarde por el Tercer Sínodo de Cartago. Desde aquella ocasión, no ha habido seria oposición a los 27 libros aceptados del Nuevo Testamento, ni de parte de los católicos, ni de parte de los protestantes. Los apócrifos del Nuevo Testamento. Epístola del Pseudo Bernabé, Epístola a los Corintios, Antigua Homilia o la así llamada Segunda Epístola de Clemente, Pastor de Hermas, Didache, Enseñanza de los 12, Apocalipsis de Pedro, Los Hechos de Pablo y Tecla, Epístola a los Laodicenses, el Evangelio de acuerdo a los Hebreos, Epístola de Policarpo a los Filipenses, las 7 epístolas de Ignacio y mucho más. Capítulo 4. La credibilidad de la Biblia. Parte 1. Confirmación por el texto histórico. 4a. La confiabilidad y veracidad de la Escritura. 1b. Introducción. Lo que aquí estamos estableciendo es la confiabilidad histórica de la Escritura, no su inspiración. La confiabilidad histórica de la Escritura debiera ser sometida a prueba con el mismo criterio con el cual han sido probados todos los documentos históricos. C. Sanders, en Introduction to Research in English Literary History, hace una lista de los 3 principios básicos de la historiografía y los explica. Estos son la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. La prueba bibliográfica de la confiabilidad del Nuevo Testamento. La prueba bibliográfica consiste en un examen de transmisión textual por medio de la cual llegaron hasta nosotros los documentos. En otras palabras, no teniendo los documentos originales, ¿cuán de confiar son las copias que tenemos en relación con el número de manuscritos y el intervalo de tiempo entre el original y las copias en existencia? Los eruditos testifican de la autoridad de los manuscritos. Ezra Abbott, miembro del Comité de la Revisión Americana, escribió respecto de las distintas lecturas en sus Critical Essays. El número de lecturas diferentes asusta a algunas personas inocentes y es uno de los puntos más destacados de los escritos de los más ignorantes e incrédulos en el cristianismo. 150,000 diferencias de lectura. ¿No bastan todas estas para hacer que el texto entero del Nuevo Testamento sea incierto y para destruir de esta manera el fundamento de nuestra fe? La verdad del caso es más o menos de este modo. De las 150,000 lecturas diferentes, más o menos, del texto del Nuevo Testamento griego, podemos, como lo ha hecho notar el señor Norton, desechar 19 vigésimos tras una primera consideración por ser obviamente de un carácter tal o apoyados por una tan pequeña autoridad que ningún crítico les consideraría el derecho de reclamar su aceptación. Esto nos deja, digamos, unas 7,500.
Pero de estas, una vez más, aparecerá el examinarlas que 19 de 20 son de tal naturaleza que no afectan el sentido. Están relacionadas con asuntos ortográficos, o con la construcción gramatical, o con el orden de las palabras, o con otros asuntos tales como los ya mencionados al hablar de las variaciones sin importancia. Afectan únicamente la forma de expresión, no el significado esencial. Esto reduce el número a tal vez unas 400 que implican una diferencia de significado, el que a menudo es muy leve, o la omisión o añadido de unas pocas palabras, lo que es suficiente para hacerles objeto de la curiosidad y del interés, mientras que unos pocos casos excepcionales entre ellos podrían considerarse relativamente importantes. Pero nuestras ayudas críticas son ahora tan abundantes que en la mayoría de los casos la divergencia de lectura estamos en condiciones de determinar cuál es el texto verdadero con muy buen grado de confianza. En todos los escritos antiguos existen pasajes en los cuales el texto no puede precisarse con seguridad, y lo mismo es cierto de la interpretación. Philip Schaff, en Comparison to the Greek Testament, llega a la conclusión de que solamente 400 de las 150.000 implican duda respecto del significado textual, y que solamente 50 de estas eran realmente de gran significado. Ninguna de las variantes, dice Schaff, altera algún artículo de fe o precepto del deber que no esté abundantemente respaldado por otros pasajes de los cuales no hay duda, o por el tenor completo de la enseñanza escritural. Benjamin Warfield, en Introduction to Textual Criticism, cita la opinión de Ezra Abbott respecto de los 19 vigésimos de las variantes de lectura del Nuevo Testamento, diciendo: tienen muy escasa base, aun cuando son lecturas diferentes, y 19 vigésimos del resto son de tan poca importancia que su adopción o rechazo no causaría diferencia apreciable en el sentido de los pasajes en que ocurren. Heisler y Nix hacen el siguiente comentario respecto de cómo se cuentan las variantes textuales. Existe ambigüedad al decir que hay unas 200.000 variantes en los manuscritos existentes del Nuevo Testamento, puesto que éstas representan únicamente 10.000 lugares en el Nuevo Testamento. Si una sola palabra es mal escrita en 3.000 manuscritos diferentes, esto se considera como 3.000 variantes o lecturas. Fenton John Anthony Hort, que ha trabajado toda su vida con los manuscritos y que es aceptado comúnmente como una guía aproximado, dice: la proporción de palabras que están actualmente aceptadas como exentas de toda duda es muy grande, no menor, en un cálculo aproximado, a los 7/8 del total. Por consiguiente, el octavo restante, que está formado en su mayor parte por cambios de orden y por otras trivialidades comparativas, constituye la zona a la cual dedica su atención la crítica. Si los principios seguidos en esta edición son ciertos, esta zona puede llegar a reducirse grandemente, reconociendo en todo lo que vale el deber de abstenerse de hacer decisiones perentorias en casos en donde la evidencia deja el juicio en suspenso entre dos o más lecturas. Hallamos que, colocando a un lado las diferencias de ortografía, las palabras que en nuestra opinión todavía quedan sujetas a la duda forman únicamente alrededor de un 16avo de todo el Nuevo Testamento. En esta segunda estimación, la proporción de variaciones comparativamente triviales es aún mucho mayor que en la primera, de modo que lo que puede llamarse de alguna manera una variación substancial es nada más que una pequeña fracción de toda la variación restante y difícilmente formaría más de una milésima parte del texto entero. Heisler y Nix dicen con respecto a las anteriores observaciones de Hort que solamente alrededor de una octava parte de todas las variantes tenían algún peso, ya que la mayoría de ellas son asuntos meramente mecánicos, tal como de deletreo o de estilo,
Del total, entonces, solamente alrededor de un 60 no significa más que trivialidades, o puede con alguna razón llamarse variaciones substanciales. Matemáticamente, esto significaría que el texto es puro en un 98.33%. Warfield declara valientemente que los hechos muestran que la mayor parte del Nuevo Testamento nos ha sido transmitido sin, o casi sin, variaciones, y aún en la forma más corrupta en la cual ha aparecido, para usar las frecuentemente repetidas palabras de Richard Bentley, el verdadero texto de los escritores sagrados es competentemente exacto. Ni siquiera un precepto moral o artículo de fe ha sido pervertido o se ha perdido. No importa cuán descuidadamente usted escoja, aun si escoge lo que es peor en diseño de todo el cúmulo de lecturas. Schaff cita a Tragelitz y a Schirbener. Poseemos tantos manuscritos y tenemos la ayuda de tantas versiones que nunca se nos deja frente a la necesidad de conjeturar respecto de los medios de remover erratas. Muy lejos está, dice Scrivener, la abundancia de nuestros recursos de causar duda o perplejidad al genuino estudiante de la Santa Escritura. Más bien esto le conduce a reconocer más ampliamente su integridad general en medio de las variantes parciales. ¿Qué daría el atento lector de Esquilo por tener una guía semejante a través de las obscuridades que ponen a prueba su paciencia y que perjudican su disfrute de aquel sublime poeta? F. Bruce en The Books and the Parchments escribe que si no hay evidencia textual objetiva a disposición para corregir un error obvio, entonces el crítico textual debe obligadamente emplear el arte de enmienda por conjetura, arte que demanda la más severa autodisciplina. La enmienda debe recomendarse a sí misma como obviamente correcta y debe dar explicaciones acerca de la manera en que se introdujo la corrupción. En otras palabras, debe ser intrínsecamente probable y transcripcionalmente probable. Es dudoso que haya alguna lectura en el Nuevo Testamento que requiera ser enmendada por conjetura. La riqueza del testimonio es tanta que la verdadera lectura casi invariablemente tiene que haber sido preservada al menos por uno de los miles de testigos. El hecho que los errores textuales no perjudican a la doctrina ha sido enfáticamente establecido por Sir Frederick Kenyon, una de las más grandes autoridades en el campo de la crítica textual del Nuevo Testamento. Una palabra de prevención a la que se ha hecho referencia debe enfatizarse para concluir. Ninguna doctrina fundamental de la fe cristiana descansa sobre una lectura en disputa. Referencias constantes a errores y divergencias de lectura, semejantes a las que son necesarias en el plan de este libro, podrían dar origen a la duda de si la substancia, lo mismo como el lenguaje de la Biblia, no estarían abiertos a la duda. Estamos en condiciones de afirmar con toda firmeza que, en substancia, el texto de la Biblia es veraz. Especialmente esto es cierto en el caso del Nuevo Testamento. El número de manuscritos del Nuevo Testamento, de antiguas traducciones del mismo y de citas de él en los escritos más antiguos de los escritores de la Iglesia, es tan grande que es prácticamente seguro que la verdadera lectura de cualquier pasaje dudoso haya sido preservada en alguna de las autoridades de la antigüedad. No puede decirse esto de ningún otro libro antiguo en el mundo. Los eruditos están satisfechos de poseer sustancialmente el texto verdadero de los principales escritores griegos y romanos cuyas obras han llegado hasta nosotros, tales como Sófocles, Tucídides, Cicerón y Virgilio. Sin embargo, el conocimiento que tenemos de sus escritos depende de un mero puñado de manuscritos, mientras que los manuscritos del Nuevo Testamento se cuentan por cientos y aún por miles. Benjamin Warfield dijo
Si comparamos el estado presente del texto del Nuevo Testamento con el de cualquier otro escrito antiguo, debemos declararlo maravillosamente correcto. Tal ha sido el cuidado con que ha sido copiado el Nuevo Testamento, cuidado que indudablemente ha nacido como producto de una genuina reverencia por sus santas palabras. Tal ha sido la providencia de Dios al preservar para su iglesia en cada una y en todas las épocas un texto competentemente exacto de las Escrituras, que no solamente es el Nuevo Testamento sin rival entre los antiguos escritos en cuanto a la pureza de su texto, tal como ha sido transmitido actualmente y puesto en uso, sino que también en la abundancia de testimonio que ha llegado hasta nosotros a modo de compensación por sus comparativamente poco frecuentes fallas. Los editores de la Revised Standard Version dicen que resultará obvio para el atento lector que todavía en 1946, lo mismo como en 1881 y en 1901, ninguna doctrina de la fe cristiana ha sido afectada por la revisión, como la simple razón que, de los millares de variantes en lectura en los manuscritos, ninguna ha resultado de tal naturaleza que requiera una revisión de la doctrina cristiana. Burnett H. Streeter dice que cree que a causa de la gran cantidad de material textual para el Nuevo Testamento, el grado de seguridad de que el texto ha llegado a nosotros en forma digna de confianza es prima facie muy alto. Frederick C. Kenyon continúa en The Story of the Bible. Es alentador hallar al fin que el resultado general de todos estos descubrimientos de manuscritos y todo este estudio es para fortalecer la prueba de la autenticidad de las Escrituras y nuestra convicción de que tenemos en las manos, en substancial integridad, la verdadera palabra de Dios. Millard Burrows de Yale, What Mean These Stones? Dice: otro resultado de comparar el Nuevo Testamento griego con el idioma de los papiros es un incremento de la confianza en la transmisión precisa del Nuevo Testamento mismo. Burrows continúa diciendo que los textos han sido transmitidos con notable fidelidad, de tal modo que no es necesario dudar en absoluto en lo referente a la enseñanza transmitida por ellos. Howard Boss, Can I Trust My Bible? Moody Press, 1963, declara que, desde el punto de vista de la evidencia literaria, la única conclusión lógica es que el caso de la confiabilidad del Nuevo Testamento es infinitamente más fuerte que el de cualquier otro registro de la antigüedad. Evidencia manuscrita del Nuevo Testamento. Robertson, el autor de la más completa gramática del Nuevo Testamento griego, escribió: existen unos 8,000 manuscritos de la Vulgata latina y cuando menos 1,000 de las otras versiones primitivas. Añádase a esto más de 4,000 manuscritos griegos y tenemos 13,000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Además de todo esto, gran parte del Nuevo Testamento puede reproducirse a partir de las citas de los primitivos escritores cristianos. Bruce Metzger dice que de los aproximadamente 5,000 manuscritos griegos contienen todo o parte del Nuevo Testamento. John Warwick Montgomery dice que el manifestarse escéptico del texto resultante del Nuevo Testamento es hacer que toda la antigüedad clásica quede condenada a la oscuridad, pues ningún documento del período antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Sir Frederick Kenyon
quien fue director y principal bibliotecario del Museo Británico y cuya autoridad no fue sobrepasada por nadie para hacer declaraciones referentes a manuscritos, dice: además del número, los manuscritos del Nuevo Testamento difieren de los autores clásicos, y esta vez la diferencia significa una clara ganancia. En ningún otro caso hay un intervalo de tiempo tan corto entre la composición del libro y la fecha del más antiguo manuscrito existente, como en el caso del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos a fines del primer siglo. Los más antiguos manuscritos existentes son del siglo IV, digamos de 250 a 300 años más tarde. Esto puede parecer un intervalo considerable, pero es nada si se le compara con la mayoría de los grandes autores clásicos y los más antiguos manuscritos de sus obras. Creemos que tenemos en lo esencial un texto correcto de las 7 obras existentes de Sófocles. Sin embargo, el más antiguo manuscrito substancial sobre el cual está basado fue escrito más de 1400 años después de la muerte del poeta. Kenyon continúa en The Bible and Archaeology. Entonces, el intervalo entre las fechas de la composición original y la más antigua evidencia existente llega a ser tan pequeño que resulta en efecto despreciable. Y el último fundamento para cualquier duda de que las escrituras hayan llegado hasta nosotros substancialmente como fueron escritas ha sido quitado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento debe ser considerada como establecida definitivamente. Evidencia manuscrita del Nuevo Testamento comparada con otros autores y obras de la antigüedad. El gran erudito Bruce en The New Testament Documents pinta vívidamente la comparación entre el Nuevo Testamento y los escritos históricos antiguos. Tal vez podamos apreciar la riqueza del Nuevo Testamento en cuanto a testimonio manuscrito si comparamos el material textual para obras de la antigüedad histórica. Para las guerras de las Galias de César, hay varios manuscritos en existencia, pero únicamente 9 o 10 son buenos, y el más antiguo es de unos 900 años posterior a César. De los 142 libros de la historia romana de Livio, solamente sobreviven 35. Estos han llegado hasta nuestro conocimiento a través de no más de 20 manuscritos de alguna importancia, solo uno de los cuales, y que contiene de los libros 3, 6, tiene una antigüedad que llega al siglo IV. De los 14 libros de las historias de Tácito, sobreviven solamente 4 y medio. De los 16 libros de sus anales, sobreviven 10 completos y 2 en parte. El texto de estas porciones existentes de sus 2 grandes obras históricas depende enteramente de 2 manuscritos, uno del siglo IX y otro del XI. Los manuscritos existentes de sus obras menores descienden todos de un códice del siglo X. La historia de Tucídides, 460-400 a.C., ha llegado hasta nosotros a través de 8 manuscritos, el más antiguo de los cuales pertenece al 900 después de Cristo, y unos pocos fragmentos de papiro pertenecientes alrededor de comienzos de la era cristiana. Lo mismo es cierto respecto de la historia de Heródoto, 488-428 a.C. Sin embargo, ningún erudito clásico prestaría atención a un argumento de que la autenticidad de Heródoto o de Tucídides está en duda, por cuanto los más antiguos manuscritos de sus obras, que son de alguna utilidad para nosotros, son más de 1300 años después que los originales.
Cronología de la autoridad de los manuscritos del Nuevo Testamento. Procedimiento de fechado. Algunos de los factores que ayudan a determinar la edad de un manuscrito son materiales, tamaño y forma de letra, puntuación, divisiones del texto, ornamentación, color de la tinta, textura y color del pergamino. El manuscrito John Ryland, 130 después de Cristo, se conserva en la biblioteca John Ryland de Manchester, Inglaterra, fragmento más antiguo del Nuevo Testamento. A causa de su temprana fecha y ubicación, Egipto, a alguna distancia del lugar tradicional de composición, Asia Menor, esta porción del Evangelio de Juan tiende a confirmar la fecha tradicional de la composición de este Evangelio, alrededor de fines del primer siglo. Bruce Metzger habla de la difunta crítica. Si se hubiese conocido este pequeño fragmento durante el medio siglo pasado, esa escuela de crítica que fue inspirada por el brillante profesor de Tübingen, Ferdinand Christian Baur, no habría argumentado que el cuarto evangelio no fue compuesto hasta alrededor del año 160. El papiro Chester Beatty, 200 después de Cristo, se conserva en el Museo C. Beatty en Dublín y es propiedad en parte de la Universidad de Michigan. Esta colección contiene códices en papiro, 3 de las cuales contienen grandes porciones del Nuevo Testamento. En The Bible and Modern Scholarship, Sir Frederick Kenyon dice que el resultado neto de este descubrimiento, en gran medida el más importante desde el descubrimiento del Sinaítico, es, en efecto, reducir el espacio de tiempo entre los más tempranos manuscritos y las fechas tradicionales de los libros del Nuevo Testamento, en tal medida que pierden importancia las discusiones respecto a de su autenticidad, y ningún otro libro antiguo tiene algo parecido a un testimonio de su texto tan temprano y abundante, y ningún erudito exento de prejuicios negaría que el texto ha llegado hasta nosotros sustancialmente sano. El papiro Bodmer II, 150 al 200 después de Cristo, se ha ubicado en la biblioteca Bodmer de Licenciatura Mundial y contiene la mayor parte del Evangelio de Juan. Bruce Metzger dice que este manuscrito fue el descubrimiento más importante entre los manuscritos del Nuevo Testamento desde la adquisición del papiro Chester Beatty. En su artículo Zur Dyrung des Papyrus Bodmer II, Herbert Hunger, director de la colección papirológica de la Biblioteca Nacional de Viena, le atribuye una fecha anterior, a mediados del siglo II, y quién sabe si de la primera mitad del mismo. Diatesarón significa una armonía de 4 partes. El griego, diatesarón, significa literalmente a través de 4. Esto fue una armonía de los evangelios hecha por Tasiano, alrededor de 160 después de Cristo. Eusebio, en la Historia Eclesiástica, escribió: el que había sido su líder, Tasiano, compuso de alguna manera una combinación y colección de los evangelios, y le dio a esta el nombre de el Diatesarón, y aún existen porciones de esta. Se cree que Tasiano, cristiano asirio, fue el primero que compuso una armonía de los evangelios. En la actualidad se conserva solamente una pequeña porción. El Códice Sinaítico, 350 después de Cristo, se encuentra en el Museo Británico. Este manuscrito, que contiene casi todo el Nuevo Testamento, falta Marcos 16 del 9 al 20 y Juan 7 del 53 y el 8 del 11. Y más de la mitad del Antiguo Testamento fue descubierto por Tischendorf, nada menos que un papelero, en el monasterio del Monte Sinaí en 1844. Le fue presentado por el monasterio al zar ruso en 1859 y comprado por el pueblo y el gobierno británico a la Unión Soviética en 100.000 libras en la Navidad de 1933. El Códice Vaticano, 325 al 50 después de Cristo, se guarda en la Biblioteca del Vaticano, la Biblia casi completa. Bruce Metzger dice que este es uno de los manuscritos más valiosos de la Biblia griega. Códice Alejandrino, 400 después de Cristo, guardado en el Museo Británico. La Enciclopedia Británica cree que fue escrito en griego en Egipto. Contiene casi toda la Biblia. Códice Efraímico, 400 después de Cristo, guardado en la Biblioteca Nacional, París. La Enciclopedia Británica dice que su origen en el siglo V y la evidencia que proporciona lo hacen importante para el texto de ciertas porciones del Nuevo Testamento.
Todos los libros están representados en este manuscrito, excepto Segunda de Tesalonicenses y Segunda de Juan. Códice Beza, 450 después de Cristo, se guarda en la biblioteca Cambridge y contiene los evangelios y hechos, no solamente en griego, sino que también en latín. Códice Washingtoniano o Fricariano, 450 y 550 después de Cristo, contiene los 4 evangelios en el siguiente orden: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Códice Claromontano del 500 contiene las epístolas paulinas. Es un manuscrito bilingüe. Una conclusión obvia de los manuscritos del Nuevo Testamento y su autoridad. F. Bruce dice: no existe un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tal riqueza de buena atestación textual como el Nuevo Testamento. Harold Greene continúa: el número de manuscritos del Nuevo Testamento que tenemos a nuestra disposición es abrumadoramente mayor que los que hay de cualquier otra obra de literatura antigua. En tercer lugar, los más tempranos manuscritos existentes del Nuevo Testamento fueron escritos mucho más cerca a la fecha del escrito original que en el caso de cualquier otra pieza de literatura antigua. F.J.A. Hort, con toda justicia, añade que en la variedad y plenitud de la evidencia sobre la cual descansa el texto del Nuevo Testamento, esta queda como un caso excepcional y ventajosamente único entre los escritos en prosa de la antigüedad. F.J.A. Hort pasó 28 años estudiando del texto del Nuevo Testamento. Alexander Soures dice que la introducción de la cual es autor junto a Brooks F. Westcott es un logro jamás sobrepasado de la erudición de cualquier país. Greenlee escribe en Introduction to New Testament Textual con respecto al espacio de tiempo entre los manuscritos originales, los autógrafos y los manuscritos existentes, las antiguas copias en existencia, diciendo que los manuscritos más antiguos conocidos de la mayoría de los autores clásicos griegos datan de una fecha de 1000 años o más posterior a la muerte del autor. El intervalo de tiempo para los autores latinos es algo menor, variando hasta un mínimo de 3 siglos en el caso de Virgilio. En el caso del Nuevo Testamento, sin embargo, 2 de los manuscritos más importantes fueron escritos dentro de 300 años después que se completó el Nuevo Testamento. Y algunos de los libros virtualmente completos del Nuevo Testamento, lo mismo como extensos manuscritos fragmentados de muchas partes del Nuevo Testamento, datan de hasta solamente un siglo después de los escritos originales. Greenlee añade que, puesto que los eruditos aceptan generalmente como dignos de confianza los escritos de los antiguos clásicos, aun cuando los más tempranos manuscritos fueron escritos tanto tiempo después que los originales, y el número de manuscritos existentes es, en muchos casos, tan pequeño, queda en claro que la confiabilidad del texto del Nuevo Testamento está de igual modo segura. Bruce Metzger, en The Nets of the New Testament, escribe convincentemente de la comparación. Las obras de varios autores antiguos han sido preservadas hasta nuevos días por el hilo de transmisión más delgado posible. Por ejemplo, la historia comprendida de Roma por Velleius Particulus sobrevivió hasta los tiempos modernos únicamente en un manuscrito incompleto, del cual se hizo la edición con que contamos. Y este único manuscrito se perdió en el siglo XVII después de haber sido copiado por el beato Renano en Amerbach. Aún los anales del famoso historiador Tácito, en lo que se refiere a los primeros 6 libros, se conservan en un solo manuscrito, el que data del siglo IX. En 1870 se consumió en un incendio de la Biblioteca Municipal de Estrasburgo. El único manuscrito conocido de la epístola a Diogneto, composición cristiana primitiva que los editores incluyen comúnmente en el cuerpo de escritos de los padres apostólicos. En contraste con estas cantidades, la crítica textual del Nuevo Testamento se ve abrumada por la riqueza de su material. Heisler y Nitz lo concluyen mediante una comparación entre las variaciones textuales de los documentos del Nuevo Testamento y de las obras antiguas. Enseguida del Nuevo Testamento hay mayor cantidad de manuscritos existentes de la Ilíada que de cualquier otro libro. Tanto esta como la Biblia fueron considerados sagrados
y ambos sufrieron cambios textuales y la consiguiente crítica y sus manuscritos griegos. El Nuevo Testamento tiene alrededor de 20.000 líneas. Ellos continúan diciendo que la Ilíada tiene alrededor de 15.600, solamente 40 líneas o 400 palabras. Del Nuevo Testamento están en duda, mientras que de la Ilíada se cuestionan 764 líneas. Este 5% de corrupción textual se compara con el 0,5% de similares enmiendas en el Nuevo Testamento. El poema épico de la India, el Mahabharata, ha sufrido todavía una mayor corrupción. Es de alrededor de 8 veces el tamaño de la Ilíada y la Odisea juntas, cerca de 250.000 líneas. De estas, unas 26.000 líneas son corrupciones textuales, 10% específicamente. La gran ventaja de contar con una gran multitud de manuscritos es que es más fácil reconstruir el original. Comenzando en los manuscritos correspondientes a las letras P a la Z, uno puede reconstruir el manuscrito original letra A.